Luego de los malos resultados que ha tenido la selección de México en sus últimos partidos, se ha estado hablando de qué jugadores deberían ya dejar la selección y qué jugadores deberían de llegar para cubrir precisamente las posiciones que se dejan libres. Un tema bastante controversial de alguna manera, pues estamos acostumbrados a que México mantenga jugadores casi hasta los 40 años de retiro, y que parece ser una sorpresa o hasta un milagro el hecho de que pretendan traer a nuevos jugadores que no son los que ya conocemos, pero tal vez eso es lo que ya necesita México, llegar a una transición para mejorar su fútbol y no sufrir, ya no digamos solamente en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, sino en el propio Mundial. Pues sí, al final del día, el hecho de que muchas vacas sagradas estén ahí, el caso de Herrera, Andrés Guardado, Ochoa, muestran de que es una selección que ya cumple cierta edad. De hecho, en CONCACAF es de las selecciones con mayor promedio de edad en general. Veíamos el partido de Estados Unidos, que es de las más jóvenes y que lo hizo bastante bien en los partidos, al menos en los que se les ha visto contra la selección mexicana. Y a la selección mexicana que el minuto 60, minuto 70 ya te pesa correr y pelear los partidos o los balones, ¿no? Y contra el partido de Canadá, que cambies a un veterano por otro veterano, pues te muestra de que sí necesitas ese liderazgo, pero creo que ese liderazgo también lo puedes encontrar en varios jugadores jóvenes, ¿no? Entonces, si bien por medio de este jugador veterano de cambio viene el gol, habla de la experiencia, sí, pero pues si no le das minutos a esos jóvenes, ¿dónde lo van a conseguir, no? ¿Cómo puedes llamar la atención de equipos europeos para que les den minutos y simplemente la selección mexicana no se los da? En la siguiente lista vamos a mencionar algunos jugadores que consideramos pueden tener o deberían tener alguna oportunidad en la selección y ver cuál es su rendimiento ante esa oportunidad que les puede brindar el Tata. Una de las posiciones que yo considero ya debería de hacerse un cambio sí o sí es la de portero. Y si bien hay bastantes nombres en la Liga MX de porteros que pueden ocupar esa posición, yo me voy a inclinar por el portero de Necaxa, Malagón, que es un portero que creo que al Necaxa le dio bastante seguridad atrás. Creo que incluso a su propia defensa le da esa seguridad que necesita. Siempre he considerado que tanto defensa como portero se complementan de una buena manera. Si tienes un buen portero que te dé seguridad, la defensa va a estar bien, y de manera viceversa. Entonces creo que Malagón es algo que hace perfectamente, además de que pese a que Necaxa sí tuvo una muy mala temporada, de lo más rescatable fue Malagón, y además tomar en cuenta que de no ser por Malagón seguramente Necaxa hubiera perdido por más goles en varios partidos. Entonces creo que a Malagón se le podría dar esta oportunidad de hacer una prueba en la selección nacional. Pues sí, Malagón es un prospecto importante, sobre todo en esta selección, y que creo que podría rendir bastante bien, dar frutos, si bien no al principio, porque pues es como ponerlo a prueba, ¿no? Es como decirte que en un momento u otro entras y a ver qué tal vas. Siento que primero prevalecerían esos nervios, y también en este aspecto de esos mismos nervios yo pongo a un joven que previamente se habló mucho de él, que es Carlos Acevedo, un portero que joven, tenía mucha importancia en Santos, y creo que no ha bajado su rendimiento como tal, si bien ha tenido ciertos puntos bajos. Tener la importancia y que la gallardía de estar en un equipo como lo es Santos habla mucho de la posición que tiene Carlos Acevedo, y sobre todo de que al momento como tal no ha llegado un portero que le dé la misma seguridad como lo puede dar Acevedo en Santos, y que se la ha ganado a pulso como tal. Otro de los jugadores que creo que podrían ser llamados a esta selección, sobre todo por lo que podría aportar ya que juega en el viejo continente y evidentemente el nivel allá es mayor, y porque finalmente en la posición de mediocampo es una posición que ya necesita renovarse, que se ha visto que tanto Herrera como Guardado no dan ya el ancho, ya ni siquiera para jugar 45 minutos, o sea, son jugadores que ya no pueden seguir más, o por lo menos más tiempo en la cancha, y es Marcelo Flores, un jugador que juega como centrocampista en el Arsenal, obviamente juega en la sub-18, pero que de todos modos, hablar de jugadores que ya juegan en el continente europeo, creo que sí es un salto de nivel bastante considerable, y además tomar en cuenta que Marcelo Flores apenas representó a México en la Revelations Cup, salió como el mejor jugador de la competición, entonces habla de lo mucho que te puede aportar este jugador, y para mí evidentemente el tema de la media cancha es un tema que ya debe de cambiar, y creo que junto a Edson Álvarez, Marcelo Flores podría hacer un gran trabajo. Sí, y rescatando también, bueno, un punto importante de Marcelo Flores, y nada más para agregar en esta cuestión, es de que él tiene la nacionalidad mexicana y canadiense, y que en esta cuestión él está esperando una oportunidad. Si bien tuvo acercamientos con el director técnico de Canadá en el anterior torneo, los rechazó, no tanto por él o por padre que es su representante, sino más bien porque estaba en decisión con Arsenal para ver en dónde podría acoplarse al esquema de juego que tienen en la sub-18, y también el papel o el rol que iba a tener como tal en ese club.
Entonces por eso fue que en su momento rechazó a Canadá, que creo que si quiere, en este caso tener Tata una oportunidad con este jugador es en este momento, porque quien ya tuvo acercamientos fue Canadá y no sabemos por cuánto tiempo pueda estar en ese lapso de espera este jugador. Yo como tal me gustaría mencionar un jugador en defensa, que es Mateus Doria, que si bien sería un nacionalizado, porque al final del día la cuestión de los nacionalidades en ocasiones puede ser un tema en duda, sobre todo porque los últimos no han sido de los mejores, pero creo que Mateus Doria lo ha hecho bastante bien en Santos y que no es solamente de 1 año o 2 años, sino que ya lleva tiempo haciéndolo de manera excepcional en Santos y sobre todo en una defensa tan segura como tal, y aparte que tendría sea de acompañante a Johan Vázquez. Creo que es una buena defensa para la selección mexicana, sobre todo porque has tenido varios errores ya en esta posición. El siguiente jugador que voy a dar es otro que juega también en el viejo continente, que si bien no juega en un equipo que antes de que lo compraran no tenía tantos reflectores, ahorita seguramente tiene todos los reflectores del mundo, pero que finalmente, y es algo que he mencionado, no es lo mismo jugar aquí a jugar en Europa, incluso cuando juegas en un equipo de media tabla para abajo, o en este caso un equipo que está jugando el descenso. Sí creo que pese a eso son niveles completamente distintos en los que puedes agarrar experiencia, sobre todo por los jugadores contra los que juegas y tomando en cuenta que estás en una de las ligas más competitivas. Entonces el nombre obviamente es el de Santiago Muñoz, un jugador que puede jugar tanto de delantero centro como extremo. Es un jugador que te habla bastante su polifuncionalidad, este hecho de que pueda jugar en estas dos posiciones, que curiosamente son dos posiciones de las que yo considero que México tiene bastantes carencias, por lo menos con este esquema que tiene Martino. Del lado del centro delantero hemos visto que de momento Raúl Jiménez y Funes Mori no han terminado de acoplarse como debería de ser, y en el tema de jugar como extremo, pues en realidad Irving Lozano, aunque hace muy bien su trabajo, del otro lado tenemos a un Jesús Corona que es bastante intermitente. Entonces en esta cuestión yo creo que Martino podría llamar a Santiago Muñoz, sobre todo por esta cuestión de que es momento de dar la oportunidad a los jóvenes e intentar foguearlos, irlos fogueando, irlos probando en la selección para que puedan dar un buen rendimiento. Porque por poner un ejemplo, Estados Unidos es lo que ha estado haciendo a sus jóvenes que a lo mejor no pueden jugar en equipos de gran nombre en Europa, pues los ha llamado, les ha dado un seguimiento y bueno, se están viendo ahorita los resultados, que no son de apenas, sino ya de hace algunos años que Estados Unidos viene haciendo estos movimientos, y es un esquema que yo creo que México podría imitar a la perfección y tratar de consolidarlo para renovar precisamente a la selección y aportar evidentemente pues un mejor rendimiento para la misma. Y pues este sería mi último jugador que podría yo mencionar en este momento, así para este video, que sería Gerardo Arteaga, jugador del Genk, que lo ha hecho bastante bien, que sin duda es titular, y que si bien no es como tal una liga de las top de Europa como tal, el simple hecho de que estés en Europa, que estés compitiendo a un alto nivel y que no simplemente no tengas una competencia sino varias a la vez, te habla de más minutos y sobre todo de este jugador joven que es titular indiscutible y a pesar de su corta edad, demuestra de que no se trata tanto de sino simplemente de las oportunidades que han tenido los jugadores. Y creo que en el lateral izquierdo este jugador lo haría bastante bien, sobre todo por el rendimiento que ha tenido Jesús Gallardo, que si bien no es el mejor en cuestión a la selección mexicana, que en el pasado era otra cosa, sí, pero ya ha venido de más a menos y simplemente en los últimos partidos ha bajado bastante su nivel al que nos tenía acostumbrados. Sí, claro, creo que esta mención de Gerardo Arteaga es bastante buena, un jugador que ha tenido bastante regularidad y que finalmente, aunque como bien dices no está en un equipo con tantos reflectores, el Genk no deja de ser un equipo formador de promesas, entonces me parece que de ese lado tiene una gran ventaja, además de que podría jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, entonces me parece que Gerardo Arteaga sería una gran solución para estas posiciones en cuanto a la selección de Martino. Y bueno, en cuanto a este tema de jugadores que Martino podría llamar o que de alguna manera ha estado ignorando, ha sido por el momento todo. Sin embargo, en futuros videos vamos a hablar precisamente de la selección que nosotros consideramos Martino podría llamar para dar su mejor rendimiento en el Mundial de Qatar 2022. Tu opinión es bastante importante para nosotros, así que no olvides dejar en la caja de comentarios tu opinión, sobre todo en cuanto a estos jugadores que crees tú o que consideras Martino debería llamar, jugadores que crees que deberían de salir y en general qué opinas de esta selección que está yendo rumbo a Qatar 2022. Tata, llámalos, ya conoces su nombre. Tic tac, tic tac.